respecto a la clase de las inteligencias múltiples. Howard Gardner en 1983 señaló esta teoría y definió a las inteligencias como la capacidad para adaptarse a los problemas. Ha definido que existen 8 inteligencias múltiples. La primera es la inteligencia lógico-matemática. Por favor, Karen, según tú, ¿qué es la inteligencia lógico-matemática? Te escuchamos. Bueno, según yo entiendo, la inteligencia lógica matemática lo tienen aquellas personas que pueden razonar de manera lógica, pueden resolver sus problemas de, no sé, con hipótesis, verificando hipótesis y demás. Las personas que les resulta más fácil resolver operaciones matemáticas y ese tipo de cosas. Ya, hay que precisar lo que se refiere justamente a ese tipo de cosas. Cuando hablamos de la inteligencia lógico-matemática, nos hablamos de o hablamos de aquella capacidad que tenemos para representar mentalmente cantidades. Si hablamos específicamente de números, se refiere a la abstracción de cantidades. Puede ser 2, por ejemplo, el número 2. No existe el número 2 como un objeto físico, sino representa el número par de algún objeto. Por ejemplo, 2 pares de zapatos, un, un par de pantalones, etcétera. ¿Ya? Entonces, los números representan simplemente cantidades. Y claro que se pueden hacer cantidades específicamente, señalando. La matemática simplemente es utilizar abstracciones, representaciones mentales de los objetos de la naturaleza y hacer cálculos específicamente en torno a sus propiedades. Y todo se puede manejar concretamente con el desarrollo de la lógica. Perdón, mil disculpas, mi micrófono estaba apagado. Ay, bueno, quiero señalar entonces nuevamente. Cuando hablamos de la inteligencia lógico-matemática, hablamos de de la representación mental de cantidades. Tan lindo había explicado sobre las matemáticas y pucha, qué macana que estaba el micrófono apagado. Ya, me refiero, cuando hablamos justamente de matemáticas, en realidad cantidades matemáticas, ¿sí? Nos referimos puntualmente a la representación mental, ¿ya? De objetos y propiedades de la naturaleza. Por ejemplo, podemos ver en la geometría las formas que adoptan determinados cuerpos o entes de la naturaleza. Cuando nos referimos a números, por ejemplo, hay un 7 en la diapositiva. 7 representa una cantidad, obviamente contada al 7, de que puede ser, por ejemplo, de pares de zapatos, de personas, de cabellos, de cuadernos, de palabras. Es decir, los números representan. No existe el número 7 en la realidad, sino el 7 representa una cantidad. Y obviamente con las cantidades se pueden agregar, sumar, restar, añadir, se pueden acumular, a eso llamamos multiplicación, se pueden repartir, a eso llamamos división, se puede multiplicar mucho más allá, potenciación o radicalizar, y es justamente hacer operaciones de logaritmos que permiten establecer cálculos. La inteligencia lógico-matemática simplemente es el desarrollo de la imaginación o el desarrollo, mejor dicho, de la capacidad de abstracción que tenemos de la realidad. Nuestra mente puede representar mentalmente a los objetos de la realidad. Por eso la matemática se cataloga como ciencia natural, porque simplemente parte de identificar propiedades de los objetos de la naturaleza. Se ha escuchado lo que he señalado, ¿verdad? ¿Hola? Sí, una. Muchas gracias.
Lamento realmente, pucha, me siento frustrado ya, pero bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, cuando nos referimos, cuando nos referimos a las inteligencias múltiples, vamos justamente a la inteligencia lógico-matemática. Veamos justamente. De la película exhibida el año 2001, Una mente brillante, hemos visto la escena donde se refleja la historia o el biopic de John Nash, ganador del Premio Nobel de Economía de 1995. Inteligencia lógico-matemática. Ahora vamos con la inteligencia lingüístico-verbal. Así que voy a pedir brevemente a, ¿quién puede ser? Por favor, María Belén Corrales. María Belén Corrales. María Belén. Sí, Gunnar, aquí estoy. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Bien. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, por favor, Gunnar? Bueno, ¿en qué consiste la inteligencia lingüístico-verbal? Bien, cuando hablamos de esa inteligencia nos vamos a, eh, bueno, en lo que yo vi el texto, hablamos de que es una persona que tiene una inteligencia a partir de la literatura y a partir de la oratoria, ¿no? Sabemos que al leer un texto vamos a aprender el tema de la ortografía, el tema de cómo expresarnos. Entonces, eso es lo que entendí. Tomando en cuenta justamente el aporte que nos desarrolló su compañera Sin, hablamos justamente con el manejo del lenguaje. Y esta inteligencia lingüístico-verbal establece el desarrollo y conocimiento de la semántica, de las palabras, figuras literarias, sinónimos, significados, la estructura de las oraciones y puntualmente la poder comunicar asertivamente los sentimientos como tal. Entonces, nuestra carrera se caracteriza por eso, por la comunicación, y establece una inteligencia lingüístico-verbal porque ustedes son capaces de utilizar diversas palabras de acuerdo a con la persona con la que están. No es lo mismo utilizar un lenguaje entre comunicólogos que un lenguaje con niños. Es diferente y también depende del contexto. Ese tipo de... Se ha silenciado una. Otra vez, diablos, mil disculpas. Por favor, cuando suceda eso, me avisan. He hecho Recién, una, recién se hace. he hecho una interesante explicación de la inteligencia lingüístico-verbal que solamente me he podido escuchar yo. ¿Ya? A ver, voy a poner la cámara para que me puedan. Bueno, cuando hablamos de la inteligencia lingüístico-verbal, se refiere específicamente a el uso del lenguaje, el uso justamente del desarrollo y el manejo de la semántica del lenguaje, los significados, establecer el orden justamente de las palabras, las estructuras, hablar de la sintaxis, tener justamente conocimiento del idioma y no solamente del idioma, sino también de otros idiomas que permiten conocer las figuras literarias, el uso concreto de las diversas palabras, términos y no solamente a nivel escrito, sino a nivel también verbal. Las personas que tienen una elevada, un desarrollo de la inteligencia lingüístico-verbal, saben que no pueden expresarse de la misma manera con niños que entre comunicólogos. Y es justamente lo que digo, los comunicólogos, como nosotros, utilizamos sobre todo un desarrollo elevado de la inteligencia lingüístico-verbal. Y son justamente estas profesiones las que establece escritores, guionistas, oradores, periodistas, los que tienen un amplio conocimiento como tal, y algunos de estos autores que llegamos a conocer. La inteligencia lingüístico-verbal es muy importante en el desarrollo de las tareas y labores que se pueden justamente congregar. Y por esa razón, a ver, vamos a incluir un pequeño video película Los Tres Mosqueteros de 1994. Una breve escena. Me avisan, por favor, si no se escucha. Por si acaso voy a nuevamente.
Compartir con sonido. Me avisan, por favor. Escucha. Reina no se diferencia de una camarera en la oscuridad, aunque tenga menos práctica en el arte del masaje. ¿Eh? D'Artagnan, para ser un verdadero mosquetero, deberíais recibir lecciones en el arte de la seducción, ¿verdad, señoras? Buena elección. Magnífica. Os alabo el gusto. ¿Empezamos la clase? El secreto de la seducción radica en el primer beso. Con él se causa la impresión más duradera, ¿no es así, señoras? Veamos. Si es débil, pensará que eres débil. Si es cómico, te considerará un bufón. ¿Entiendes? Débil, cómico, bufón. Y como un mosquetero jamás es débil, y solo en raras ocasiones un bufón, el primer beso será el más personal. Así. ¿Lo veis? Después puedes decirle algo, tu nombre, por ejemplo, y alguna frase cariñosa como confía en mí. Aunque en mi opinión las palabras son una pérdida de tiempo en el arte amatorio. Solo las equivocadas son una pérdida de tiempo. Las adecuadas pueden causar una mejor impresión que 1000 besos de Portos. No lo creo. ¿Lo ves? Os lo demostraré. Cuando del alba colores de fuego acarician tu apasionado rostro, solo contigo soy puro deseo de adorar las gracias que lleváis dentro. Mi alma llora oraciones secretas por las horas venideras. Tu esencia cálida vuela cual cometa y mi corazón pierde sus fronteras. Shakespeare. Aramis. Eso es trampa. Ha sido precioso. Gracias. Bueno, simplemente señalar que es la ilustración de un cuento, de una novela que es una ficción, ¿ya? Cuidado justamente que estamos interpretando algunos elementos como si fueran verdad. Y hablo sobre todo del trato de las mujeres. Por favor, nadie puede violentarles a ustedes en lo que se refiere a una aproximación emotiva, ¿ya? ¿Queda claro la inteligencia lingüístico-verbal? Hola, ¿me escuchan? Sí, una, por mi parte, sí. Gracias. Sí, una. Perfecto. Muchas gracias. Quisiera, por favor, ahora la opinión de Henderson Quilla. Henderson. Henderson. ¿Está Henderson? Sí, perdón, no, mi táctil no estaba funcionando. Ya. ¿Qué entiendes por inteligencia musical? Desde mi punto siento que inteligencia musical se refiere a las personas, por ejemplo, que tocan instrumentos, pero no necesitan el hecho de las notas, sino pueden sacar ciertos acordes solo al oído, digamos. Muy bien, interesante estructura la que estarías planteando. Inteligencia musical. Para explicar esta inteligencia musical, voy a cambiar y voy a primero presentar una escena. Y parte de esa escena voy a desarrollar una breve orientación. Por favor, me dicen si se escucha. Una escena de la película Amadeus, ganadora del premio Oscar en 1983. Gracias, signore. Inteligencia musical. La inteligencia musical se refiere a esa capacidad que podemos tener para poder entender las notas musicales, comprenderlas, reconocerlas. A los que tienen un desarrollo elevado en la inteligencia emocional, claramente pueden reconocer un do, de un do sostenido o de un do bemol, o claramente pueden justamente establecer composiciones utilizando las notas musicales. No solamente en cuestión de melodía, sino también ritmo y letra de manera puntual. Obviamente, la inteligencia musical es la característica de los compositores y los artistas. Muchos artistas en Bolivia, pues justamente desarrollan un trabajo adecuado y hermoso.
Y estoy seguro que si alguno de ustedes sabe tocar muy bien la guitarra, con seguridad, o el piano, el arpa, o simplemente compone letras, pues adelante. Es el desarrollo de la inteligencia musical. Otra inteligencia también muy interesante es la inteligencia kinestésica corporal. La, la inteligencia kinestésica corporal. Entonces, quisiera preguntar un momentito, quisiera preguntar Débora Rodríguez, Débora, Débora, Buen día, Gunnar. muy buenos días. ¿Qué entiendes por inteligencia kinestésica corporal? Ya, se da más, ¿no? Por la habilidad de usar el cuerpo, ya sea en los ejemplos que veíamos en el video anterior, era el basquetbolista o los mismos bailarines, de diferentes maneras, o sea, usan el cuerpo para expresar emociones y ideas, tal vez. Muy bien, expresar emociones e ideas. De la misma manera, prefiero, antes de hablar, mostrar la escena de una película. 1977. Esta película representa el icono de lo que representa la música disco, ¿ya? Estoy hablando de un papel protagónico de los dos que se ha sido reconocido hasta el momento a John Travolta. En esta primera película que se llama Saturday Night Fever, que tuvo una composición musical de un grupo que se llama Bee Gees. En la escena, John Travolta personifica a Tony Manero, un personaje que se caracteriza por tener una excelente coordinación de movimientos, lo que repercute en un alto desarrollo de la inteligencia kinestésica o kinestésica corporal. Por favor, me avisan si el video no se escucha. Inteligencia kinestésico corporal permite coordinar los movimientos para poder expresar sensaciones y obviamente establecer en armonía los mismos. No hablamos de movimientos abruptos. Eso aplica muchísimo en el deporte. Los mejores jugadores de fútbol, de baloncesto, de béisbol, de cualquier deporte, incluyendo la natación, tienen un elevado desarrollo de la inteligencia kinestésica corporal. Y no solamente ellos. Representantes de teatro, mimos, establecen justamente esta inteligencia como tal. Vamos con la siguiente inteligencia, la
inteligencia visoespacial. La inteligencia visoespacial. Vamos a ver qué entendemos por la inteligencia visoespacial. A ver, me gustaría escuchar, vamos a ir al final, vamos a ir al final. Wilson Calle, Wilson, Wilson. Wilson Calle Fernández, ¿te encuentras? Sí, licenciado. Sí, sí, Gunnar me hola. llamo, Gunnar me llamo. Por Bueno, favor, Gunnar. ¿qué entiendes por inteligencia visoespacial? Bueno, por inteligencia isoespacial yo entiendo, bueno, más que todo me baso en pensar imágenes, imaginarme, eh, dibujar, pintar. Bueno, también involucra la representación abstracta, pero en este aspecto teniendo las propiedades no simplemente como cálculos numéricos con representación de cantidades, sino puntualmente establece la capacidad de reproducir mentalmente y gráficamente objetos de la realidad y también imaginarlos, ¿ya? Un ejemplo característico radica en las profesiones de la arquitectura. Los arquitectos pueden visualizar construcciones que plasman los ingenieros comerciales y las constructoras de manera puntual. Los artistas, los escultores, pueden justamente desarrollar esculturas a partir de objetos, dándole forma a los mismos, haciendo una representación espacial de la misma, no solamente gráfica. Los pintores sí pueden desarrollar representaciones gráficas estilísticas de manera concreta. Un ejemplo del desarrollo de esta inteligencia, por favor me dicen si no se escucha, es justamente una escena de la película La Casa del Lago, sobre una arquitectura. Me avisan, por favor, si no se escucha, reitero. Bueno, en la escena inicial se podía ver que la muchacha o la señora podía reconocer el trabajo de una representación gráfica de una casa en la cual ella vivía, que estaba en el lago, y pudo reconocer esa representación a partir de ese gráfico. Esa es la escena que tratábamos de señalar en función justamente a la inteligencia visoespacial. Vamos con la inteligencia naturalista o inteligencia ambiental. ¿Qué es la inteligencia naturalista o inteligencia ambiental? Adelante, ¿qué opinas tú, Raiza Cardoso? Raiza. Sí, Gunnar, buen día. Buenos días. Siento que son las habilidades. Es como que trata de diseñar patrones. O sea, se refiere más a los meteorólogos o los biólogos porque se centra más en la naturaleza. Es lo que entiendo. Perfecto. Biólogos, ecologistas, naturalistas, personas que puedan comprender el comportamiento, y no solamente ellos, los veterinarios, las personas justamente, además, agricultores, agrónomos, que pueden comprender a los seres vivos y que pueden justamente establecer una convivencia armónica con ellos. No todos podemos cuidar adecuadamente una mascota, ¿sí? No todos justamente podemos hacer cargo y trabajar con animales salvajes o silvestres. No todos justamente podemos domesticar o enseñar hábitos animales. Necesariamente esto requiere tener ciertas habilidades con el desarrollo de la inteligencia. En base a un cuento de Edgar Rice Burroughs, Disney presentó la película Tarzán y este personaje tiene mucho, pero mucho desarrollo de una inteligencia ambiental. Vamos a verlo. Me avisan si no se escucha, por favor. Estoy volando. ¿A qué rayos? ¡Ah!
Inteligencia ambiental o naturalista, el hecho de poder comprender e interllevarse y tener una convivencia con los otros seres de la naturaleza en el mundo de manera concreta, ¿no? Entonces, en función a ello, queridos amigos, podemos ver un ejemplo, se ha podido ver un ejemplo con esta película de esta inteligencia. Muchos de ustedes pueden tener esta inteligencia. Yo recuerdo el caso de una compañera que trabajaba en Agroflori, un reservorio para rescate de animales, ¿no? Y bueno, obviamente el desarrollo de ese trabajo estableció justamente, o era una característica del desarrollo de esta inteligencia. Pues vamos con dos inteligencias que no requieren profesiones, sino que nos permiten comprender a nosotros y comprender a los demás. Vamos a hablar inicialmente con la inteligencia. Vamos a comenzar con la inteligencia intrapersonal. ¿Qué será la inteligencia intrapersonal? A ver, ¿qué será tú, según tú, qué es, o según lo que has podido leer, qué es la inteligencia intrapersonal? Aquí hay un nombre, Patricia. Patricia. Patricia, por favor, Sí, Gunnar, Patricia, buen ¿cuál es día. tu apellido? Buen día. Guaraya. Patricia, ¿qué entiendes por la inteligencia intrapersonal? Eh, bueno, según lo que he entendido en el control de lectura, para el control de lectura, con lo que he leído, el intrapersonal es conocerse, son personas que se conocen a sí mismos, tienen autoconciencia y autocriterio, o algo así, Gunnar. Muy bien. Que pueden conocerse, que pueden conocer sus sentimientos, estados de ánimos y obviamente también y que pueden expresar sus emociones. Una escena clásica son, para poder reconocer nuestras emociones, para poder solucionar y controlar nuestras emociones, primero hay que reconocerlas. Entonces, por eso hay una terapia psicológica que utilizan sobre todo grupos como Alcohólicos Anónimos para que puedan las personas vencer el vicio del alcoholismo. En base a ello, Pixar, los estudios Pixar de Disney han desarrollado esta película, que ha sido la primera de ese estudio en ganar un premio Oscar a la mejor animación. Estoy hablando de Buscando a Nemo. Así que, por favor, me avisan si no se escucha. Yo inicio los testimonios. Hola, mi nombre es Bruce. Hola, Bruce. 3 semanas ya son desde mi último pez. ¿Palabra de honor o que me hagan filete y me sirvan en sopa? Tú nos inspiras a todos. Amén. ¿Y ahora quién sigue? ¡Oh! ¡Ya voy! Sí, la nena que está al frente. Sube aquí. Hola, soy Dory. Hola, Dory. Bueno, pues, yo nunca he comido un pez. Oye, es increíble. ¿Qué es esto, compañera? Ay, me quita ese remordimiento. ¿Y ahora quién sigue?
¿Quieres subir, compañero? ¿Cuál es tu problema? ¿Yo? Yo no tengo problemas. Oh, claro. Negación. ¡No! Inicia con tu nombre. Sí, señor. Hola. Mi nombre es Marlín. Soy un pez payaso. ¿Ves, payaso? ¿En serio? Anda, dinos un chiste. ¡Ay, amo los chistes! Bueno, sé uno que es... Bueno, era un molusco y él caminaba hacia un pepino de mar. Normalmente ellos no se hablan, pero en un chiste todos se hablan. Así que le dice al pepino de mar: ¡Nemo! 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 No entendí. Para ser pez payaso le falta gracia. No. La capacidad de tener conciencia de nuestros sentimientos y estado de emociones. ¿Y qué será la inteligencia interpersonal? Entonces, a ver, vamos con una voz varonil, que pueda ser tipo, no sé, tipo Padrino, por decir así, es decir, Michael Corleone. Adelante, por favor, Sebastián Siles. Sebastián. Sebastián, Sí, Gunnar, aquí estoy. ¿qué entiendes por inteligencia interpersonal? Inteligencia interpersonal, entiendo que puede conectar de manera, que pueden conectar con los sentimientos de las personas, o sea, que puede entender de una mejor manera los sentimientos de otra persona. Muy bien. Si podemos comprender nuestros sentimientos, también se puede comprender los sentimientos de los demás con solamente verlos o observarlos detenidamente. Un ejemplo muy interesante, y les recomiendo que vean esta película, que ganó el premio Oscar a la mejor película internacional el año 2009, una película argentina, por si acaso dos películas argentinas ganaron ese premio, Historia Oficial de 1986, y esta, que se llama El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, que tiene un relato excelente. Y van a ver una escena que refleja específicamente, por eso se llama El secreto de sus ojos, el desarrollo del protagonista de una inteligencia interpersonal que le permite comprender el estado de ánimo y la razón de un comportamiento de una persona que ocultaba una condición respecto a otra. Bueno, no quiero anticiparles más, por favor, me avisan si no se escucha. La inteligencia interpersonal, poder reconocer los sentimientos en los otros, estados de ánimos para una convivencia adecuada. Pero esas son las inteligencias múltiples que señala Howard Gardner. Pero si hablamos concretamente de el poder controlar nuestras emociones o los efectos de las emociones, hablamos de una teoría que se llama la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es justamente la capacidad que tenemos para poder controlar los efectos de nuestras emociones. No somos robots para programarnos emociones, pero sí podemos controlar que las mismas nos permitan una convivencia adecuada. En función a ello, tenemos la inteligencia emocional, que más adelante vamos a dedicarle todo un tema para poder desarrollarla. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Un ejemplo muy interesante con una escena de El Chavo del Ocho, o en este caso, El Chapulín Colorado. Me avisan, por favor, si nos escucha. Por favor, eso que han visto es ficción. Cuidado que estén demostrando que quieran hacer o reproducir este tipo de escenas, ¿ya? Simplemente controlar los efectos de nuestras emociones. No presumir, no hacer cosas que no podemos reconocer nuestras limitaciones. ¿Alguna pregunta respecto a las inteligencias múltiples? Ya. Adelante, Vanessa. Buen día, Gunnar. Yo ya había conocido un poco de este tema, me parece muy interesante, pero quería saber si se puede presentar en una persona más de una inteligencia, porque a lo que yo entendía de esta teoría, cada persona tiene una inteligencia que predomina, ¿no? Pero no sé si podría predominar más de una. Sí.
Podemos encontrar a personas que pueden destacar en diversos ámbitos. Por ejemplo, Hitler, por dar un ejemplo, tenía inteligencia lingüístico-verbal porque podía hacer discursos y transmitir emociones concretamente ante centenares y miles de personas, pero Hitler era pintor, por tanto, era una exposición interesante de las inteligencias. Todos tenemos estas inteligencias, por eso se llama inteligencias múltiples, porque todos las tenemos. Solamente que nosotros decidimos desarrollar algunas sobre otras. De manera concreta, algunas, no solo una, algunas sobre otras, ¿no? Hay también bastantes. Otro ejemplo, por ejemplo, es Ronald Reagan. Ronald Reagan tenía inteligencia kinestésico-corporal, era un brillante actor y posteriormente fue presidente de los Estados Unidos de manera concreta y que tenía también lingüístico-verbal para poder convencer, ¿no? a sus votantes. Esos son los ejemplos. Espero haberte respondido, estimada Vanessa. Sí, gracias, Gunnar. Terminamos con Abdías, por favor. Última pregunta de Abdías. Adelante. Gunnar, tengo una duda respecto a ese tema. ¿Se podría decir que este tipo de inteligencia se desarrolla, digamos, según el ambiente en que cada persona se desenvuelve o según su contexto social? Pueden haber diversas razones. Puede ser que sí, según su contexto, una persona pueda desarrollar más la inteligencia viso o kinestésica corporal. La mayoría de los jugadores de fútbol, por ejemplo, famosos, Messi, Maradona, han desarrollado desde muy jóvenes esa inteligencia por el entorno, por los juegos que tenían. Si hay justamente un entorno donde se incentiva al desarrollo de esa inteligencia, pues adelante. Lo propio en el ámbito de las matemáticas, si hablamos de Blaise Pascal, lo propio, uno puede seguir de acuerdo al ejemplo de sus padres, de acuerdo al contexto, al hogar, pero también eso puede ser decisión propia. Si uno reconoce que tiene un talento, a eso me voy, si tienen un talento ustedes, fortalezcanlo. No traten de asumir cosas en las cuales tenemos limitaciones. Es decir, queridos amigos, ustedes tienen talentos y también tienen limitaciones, como todo el mundo. No traten justamente de revertir limitaciones, sino yo sugeriría que puedan potenciar sus talentos para que puedan ser grandes exponentes de esas inteligencias. Por eso pueden superar las limitaciones. Por eso es importante conocer esta teoría, porque se pueden limitar estas limitaciones, se pueden superar o se pueden desarrollar estos talentos y desarrollar mayores esfuerzos al respecto. ¿Listo? Queridos amigos, voy a apagar la grabación. ¿Ya?